La mayoría de cristianos de Occidente sufren por tener una educación occidental. Quiero decir que nuestro sistema educativo se basa en la filosofía griega, no en el pensamiento hebreo. Es fácil darnos cuenta de cuánto nos afecta eso. Ahora la diferencia entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo es que los griegos nunca relacionaron lo físico con lo espiritual. Estas dos cosas se mantuvieron tan separadas que nunca se vieron juntas. Entonces, en general los griegos vivían de dos formas. Había griegos muy físicos que vivían en el mundo material. Y había griegos muy espirituales que vivían en un mundo espiritual. Por un lado, personas muy autoindulgentes que vivían en la carne, y por otro lado, gente muy estética que vivía en el espíritu, pero de alguna manera no pudieron ponerse de acuerdo. Eso tuvo efectos terribles en el pensamiento occidental. ¿Qué hacemos con el Cantar de los Cantares en la Biblia, por ejemplo? Es un libro muy físico. La gente trata de encontrar significados espirituales. Una vez vi un comentario bíblico que decía, entre mis dos pechos, en una canción de Salomón. Significa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pensé. ¡Ayuda! Necesito la gracia con urgencia, porque cuando leo esa frase no veo el Antiguo y el Nuevo Testamento, pensé. Debo ser un cristiano muy carnal. Todo eso se debió a mi origen griego, que no puede ver lo físico y lo espiritual junto. Pero los hebreos dijeron, Dios nuestro, que es espíritu, hizo el mundo material, así que lo físico y lo espiritual están muy juntos. Así que los milagros pueden suceder a diario. Tiene efecto en los cristianos occidentales. Pensar que un evento físico no puede tener un efecto espiritual es el problema básico. La gente trata de encajar el bautismo en agua en la salvación. No lo ven físico. El evento puede tener un efecto espiritual, pero no puede tener un vínculo entre los dos. Pero la Biblia está llena de concordancias entre los dos. El árbol del conocimiento del bien y del mal fue un árbol físico con fruto físico, pero comerlo tuvo un efecto espiritual. Tengo un bulto de plástico y metal en mi estudio, y ese bulto de plástico y metal puede hacerme muy feliz, puede entristecerme mucho, puede tentarme y también puede elevarme espiritualmente. Tienes que manejarlo de cierta manera, tienes que tocar una pieza y luego hacer algo con la otra, pero puede tener efectos espirituales extraordinarios en mí, y es solo un bulto de plástico. Cuando tomas pan y vino en la comunión, es solo pan y vino, pero podría morir comiendo y bebiendo. Sin duda podría enfermarse físicamente si lo toma, así dice mi Biblia, y es solo pan y vino. Cuando Cristo quiso sanar a un ciego, escupió, hizo arcilla de su saliva en el polvo y luego la untó en los ojos y a través de eso se sanó. Ahora ves cómo para el pensamiento hebreo enterrar y lavar a alguien en un baño de agua puede limpiarlos por dentro. Dios no tiene problema en usar agua para limpiar tu conciencia, porque Él es Dios, que hizo el agua, y todopoderoso. Puede usar cosas físicas. Sabemos que en el reino oscuro puedes jugar con una ouija, y puedes llegar a los demonios. ¿Cuánto más por el agua y el bautismo, y por el pan y el vino en comunión, puede llegar a Dios? Ahora bien, ¿cuál es la conexión? Bueno, en la última charla les mostraba que el bautismo es un evento físico con un efecto espiritual. No es problema para Dios, pero lo es para los cristianos occidentales con mentes griegas. ¿Comprende lo que digo? Del mismo modo llegamos al cuarto paso de nacer de nuevo, que es para recibir el Espíritu Santo, y encontramos que en todos, menos en dos casos en el Nuevo Testamento, recibieron al Espíritu Santo a través de un acto físico, la imposición de manos. Solo hay dos casos en todo el Nuevo Testamento donde las personas recibieron el Espíritu Santo sin ese acto físico. La gente dice, ¿cómo puede un acto físico tener un efecto espiritual?
Estamos redescubriendo que nuestros cuerpos pueden servir a Dios. Redescubrimos el culto aeróbico. ¿Qué es la adoración aeróbica? Es cuando el líder, sin dudar, los que quieren café, es, por ejemplo, cuando usamos nuestros cuerpos para adorar y la Biblia está llena de personas que usan sus cuerpos, levantan sus manos en adoración, aplaudiendo a Dios. La Biblia dice, todos ustedes aplaudan. La gente dice, oh, no quiero hacer nada con mi cuerpo en adoración, solo quiero adorar a Dios con mi alma. Pero los hebreos adoraban a Dios con sus cuerpos. Los hebreos bailaron ante el Señor, aplaudieron al Señor, alzaron las manos en oración al Señor y pusieron las manos sobre las personas para transferir el Espíritu Santo. Pusieron las manos sobre los enfermos, impusieron las manos a los sacerdotes, y la forma normal de recibir el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento debía tener las manos impuestas. Ese es el origen de la confirmación, pero ha perdido ese significado. Y me temo que muy pocos reciben el Espíritu Santo cuando son confirmados. Pero conozco a un obispo de aquí que le dice a la gente, cuando les impongo las manos, oro para que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Con esa fe está comenzando a suceder. Escuché de otro donde una dama lo pidió y el obispo casi saltó de su lugar. Era la primera vez que funcionaba. Pero esa es la forma normal. No tiene que ser un obispo, puede ser cualquiera. Ananías impuso las manos en Saulo de Tarso para recibir el Espíritu Santo, y lo primero que tengo que decir sobre esto es que todo cristiano necesita dos bautismos, uno en agua y otro en espíritu, para que nazca de nuevo, que nazca del Espíritu. Sin agua y sin espíritu, además, si pone demasiada esperanza en el bautismo en agua, estará decepcionado del bautismo en agua. El bautismo en agua se ocupa de su pasado, lo entierra, lava el pasado, termina el pasado y te deja limpio y vacío. Esa es una condición espiritual muy peligrosa. Y algunos de los cristianos más miserables que jamás conocerás, si están limpios y vacíos, Jesús dijo, es peligroso limpiar tu vida y dejarla vacía, porque Él dijo, puedes sacar a un demonio, pero él va a buscar a sus amigos y regresa y encuentra la casa limpia y vacía y se muda con 6 de sus amigos y luego tienes 7 demonios. Es vital que una vez que hayas limpiado a una persona se llene. Es por eso que en el Nuevo Testamento, tan pronto como los bautizaron en agua, les impusieron las manos y oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Por eso es muy importante no solo sacar los pecados de la vida de una persona, sino ver que se llena de algo más o de alguien más. Porque la naturaleza aborrece el vacío y la naturaleza humana aborrece el vacío. Y si solo estás limpio y vacío, esa es una posición muy peligrosa. Te conviertes en un cristiano negativo. Dices, bueno, no fumo, no bebo, no juego y no lo hago y no lo hago y no lo hago. ¿Qué forma de vivir? No de no hacer cosas. ¿No es eso miserable? ¿No es extraño que la gente sea así? No tienen los placeres del pecado y no tienen el placer de la salvación. Están encerrados en el medio, en el desierto, y han sacado todas las cosas malas de su vida y nada bueno ocupa su lugar. Entonces, Dios en su sabiduría dice, necesitas 2 bautismos, uno para lidiar con el pasado y otro para lidiar con el futuro, uno para vaciar y limpiar tu vida y el otro para llenarla. Se han vaciado demasiados, pero no se han llenado. No hay reemplazo de los placeres del pecado. La Biblia dice, el pecado es un placer temporal. No dura, pero puedes disfrutarlo por un tiempo. Pero si no lo reemplazas con nada, te convertirás en un santo miserable y seguirás llamándote así y luciendo de esa manera. Bien, así que ahora nos preocupa que una persona que se arrepintió, creyó y fue bautizada en agua, pero todavía hay algo más. Han muerto con Cristo, han sido enterrados con Él y necesitan ser resucitados con Cristo a una nueva vida y necesitan recibir el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y que viene de Pentecostés. Se repite en la vida del creyente y es necesario repetir el Pentecostés. Sin embargo, en los Whitsunday, la mayoría de cristianos parecen pensar en algo que sucedió hace 2000 años. Pero
todo lo que sucedió hace 2000 años está destinado a suceder nuevamente. Voy a ser crucificado, me enterrarán, me levantarán y me llenarán. Estos no son solo eventos históricos, son la primera ola, el primer patrón. Jesús es llamado en la Biblia nuestro pionero, el que se adelantó primero y nos mostró el camino que debemos seguir. Entonces hay un sentido real. Al que sigo en el camino, el primer nombre del cristiano fue el camino. Entonces, lo primero que quiero decir muy claramente es: recibir el Espíritu Santo no es lo mismo que el arrepentimiento. Muy pocos confunden esas dos cosas. Recibir el Espíritu Santo no es lo mismo que creer. Muchos cristianos han confundido a esos dos, quizás es lo más común, confundir que en el momento que crees en Jesús, en ese momento recibes el Espíritu, ya sea que pasa algo o no. Eso no se confirma en la Escritura. Si no pasaba nada, los apóstoles decían no han recibido e hicieron algo al respecto, porque no hay un solo caso en el Nuevo Testamento de alguien que recibe el Espíritu y no lo sabe. Y no hay un caso de alguien que recibe el Espíritu sin que todos los presentes ahí lo sepan. Fue una experiencia definitiva, tan definitiva que muchos eruditos de la Biblia han hecho este tipo de comentario. Un erudito dijo claramente: fue tan definitivo como tener un ataque de influenza. Ahora sabe, cuando tiene gripe, desafortunadamente también su familia y todos a tu alrededor, ellos lo saben. La tragedia es que miles de personas que se autodenominan cristianas, hoy no sé cuándo, ni siquiera si recibieron el don que recibieron los apóstoles. Dije antes que una razón de esta confusión es que hemos transferido la palabra. Recibir de la tercera persona de la Trinidad de regreso a la segunda. Y permítame extenderme un poco sobre esto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en la carne, podrías recibirlo, literalmente podrías abrirle la puerta y decir: entra Jesús, siéntate y come con nosotros. Y dice en todos los evangelios que vino a su propio pueblo, los judíos, y los suyos no le recibieron, sino a todos los que le recibieron, les dio autoridad. No poder. No podía dar poder en esa etapa. Él dio autoridad para llegar a ser hijos de Dios. Ese verso hoy en día a menudo se usa incorrectamente. No debe usarse en la evangelización de hoy. Es una declaración sobre cuando Jesús estaba entre los judíos encarnados, y a lo largo de los evangelios, algunas personas lo recibieron, algunos no, pero desde el día que ascendió y los cielos lo recibieron, no se vio más. Después de eso, nunca se le dijo a nadie que recibiera a Jesús. Sin embargo, eso es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Por qué lo hacemos? Del Pentecostés en adelante, en toda la predicación, le dijeron a la gente que recibiera el don del Espíritu Santo. La persona que Jesús envió para tomar su lugar en la tierra, Jesús no está en la tierra. No está carnalmente ahora aquí, está sentado a la diestra del Padre en los cielos. Él ha tomado su autoridad. Otra persona lo ha reemplazado en la tierra. Ha enviado a otro consolador, otro fortalecedor, como Él mismo, y es el Espíritu Santo. Es la persona a recibir ahora. Pero ahora creemos que recibir a Jesús y el Espíritu es lo mismo. Llamamos que recibir a Jesús es lo mismo. Dejamos a la gente sin saber si ha recibido el Espíritu o no. Esa es fuente de mucha confusión. Desde el día de Pentecostés la predicación fue: arrepiéntete y bautízate. ¿Y recibirás a quién? Al Espíritu. Eso es lo que hace una persona cristiana. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, Él no es de Él. Esa es la prueba de fuego si eres aceptado por Dios. Si no te has arrepentido, si no has creído y si no has sido bautizado, eso es solo si recibes el Espíritu Santo. Por la presente sabemos que pertenecemos a Dios y somos sus hijos porque nos ha dado de su Espíritu. Esa
es la base misma de la seguridad en el Nuevo Testamento. No se puede saber si una persona ha sido justificada o recibida por Dios o aceptado por Él hasta que de su espíritu. Y ese es el sello de Dios. En toda la transacción, es imposible decir que una persona pertenece a Dios hasta que haya dado ese paso. Ahí alcanza esa cuarta etapa. Entonces, sabes, Dios no da su espíritu al mundo. El mundo no puede recibirlo. Solo un verdadero creyente puede recibir su espíritu. Y eso es porque esa es la prueba de que pertenece a Cristo, que has recibido su espíritu. Ninguno de los otros 3 pasos pueden darle una prueba, pero que uno puede y debe. Ese es el meollo de todo. Ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento sobre la recepción del Espíritu. En primer lugar, se distingue del arrepentimiento, pero pocas personas piensan así, que no es lo mismo que creer. Hay demasiados cristianos que han confundido eso. Pero es posible creer en Jesús sin recibir el Espíritu. Eso es lo que pasó en Samaria, en Hechos 8 o en Hechos 19, donde Pablo tuvo que preguntarle a ciertos discípulos, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Ahora he examinado esos pasajes con más detalles, pero debe analizarlos detenidamente. Esa es la pregunta que me gustaría hacer. Dice que en Samaria, después de que Felipe predicó y sanó, después de que oyeron y vieron el Evangelio, toda la ciudad se arrepintió, creyó en Jesús y fue bautizada en su nombre. Hasta que en ese momento ninguno de ellos había recibido el Espíritu. Ahora, aquí está la pregunta. Les garantizo que ustedes nunca se han preguntado, ¿cómo supo que no habían recibido el Espíritu Santo? Ahora, si piensa en esa pregunta y vas a todo el Nuevo Testamento, se abrirá para ti la mente de una manera diferente. Dice que se habían arrepentido, creído y bautizado, y estaban llenos de gozo, y todavía todos sabían que no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo lo supieron? Solo hay una respuesta posible a eso. Solo si la recepción del Espíritu siempre estuvo acompañada de evidencia externa. Alguien podría haber sabido que no lo habían recibido. Ahora piénselo detenidamente. Recibir el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento siempre fue una experiencia con evidencia externa. Siempre fue así de claro. Es posible que no pueda tener una cita cuando se arrepintió. Quizás había evidencia cuando creía. Podrías darte cuenta del bautismo y ciertamente deberías tener evidencia cuando recibiste el Espíritu Santo, porque el bautismo en agua y en el Espíritu son ambos tan definidos que no podrías tener ninguno de los dos sin saberlo. Ahora bien, veamos el lenguaje que usa el Nuevo Testamento. Por cierto, recibir el Espíritu nunca se confunde en la Biblia con el bautismo en agua. Nunca sucedió a una persona en su bautismo en agua. A veces sucedió justo antes, como el caso de Cornelius. Más a menudo sucedió después del bautismo, como en la mayoría de los demás casos. Nunca nadie recibió el Espíritu en el bautismo, Jesús mismo. El Espíritu Santo vino como paloma sobre él después del bautismo, mientras oraba. Y orar es una de las cosas asociadas con recibir el Espíritu Santo. El regalo debe ser solicitado y recibido. Entonces no es arrepentimiento, entonces no es creer, no es bautismo. Es una cuarta cosa separada de eso, que puede suceder rápido o lentamente. Pero cuando pasa, es muy claro. Quiero decir con lentitud y puede suceder inmediatamente después del bautismo o un tiempo después. Cuando dije que me tomó 17 años nacer de nuevo, quiero decir que me tomó 17 años conseguir estas 4 cosas. Ojalá alguien me hubiera hablado de todos ellos al principio, podría tener todo el paquete. A veces hablo con algunas personas que tuvieron el mismo número de años antes de tener todas estas 4 cosas, y mirando hacia atrás, ¿no desearías tenerlas todas al principio? Bueno, dejemos de darles a nuestros nuevos conversos
y uno y medio de estos. Démosle lo que se ha llamado el paquete de Pedro. El paquete de Pedro: arrepiéntete, bautízate y recibe el don del Espíritu Santo. Una cosa que no mencionó fue la fe. ¿No es interesante eso? Bueno, lo estaba dando por sentado porque ya habían creído lo que él había dicho. Ahora mismo, echemos un vistazo a lo que hay aquí. Muchos sustantivos usados para describir la recepción del Espíritu Santo. Sustantivos como la promesa. Dice que esto era algo que Dios dijo que haría y lo hizo. En Joel había hecho esta promesa y efectivamente sucedió. Esta palabra regalo, que es otro sustantivo, es esta palabra depósito. Es una palabra muy interesante en el mundo comercial y dice esto: que cuando recibes el Espíritu Santo, ese es el primer pago inicial que Dios te va a dar. Es tu primer pedacito de cielo. Uno de ustedes me habló durante el té sobre una iglesia en un país árabe musulmán. Un árabe musulmán dijo de esa iglesia: esa gente tiene un pie en el cielo. Creo que es una hermosa descripción de una iglesia. Gente con un pie en el cielo. Cuando recibe el Espíritu Santo, usted tiene un pie en el cielo. Cantarás mucho en el cielo. Efectivamente, cuando estás lleno del Espíritu, te encuentras haciendo melodía en tu corazón. En el cielo habrá mucho amor y compañerismo. Y efectivamente, cuando te llenas del Espíritu, hay mucho amor. Te llenas, te conviertes en una iglesia, en un pequeño anticipo del cielo. Cuando una iglesia se llena de gente que han recibido el Espíritu Santo, ¿sabes lo que piensa la gente? Cuando entran dicen: si así es como va a ser el cielo, quiero ir allí. Es un depósito, es de Dios. El primer pago inicial. El resto seguirá, pero es un pedacito de cielo para que lo disfrutes ahora mismo. Es una seriedad. Esa es otra palabra que encontrará en su Biblia traduciendo esta palabra en particular. Otra palabra, un sustantivo que se usa para la recepción del Espíritu Santo, es renovación. Eso se vuelve popular y significa que cuando tomas un mueble que es un mueble antiguo y lo restauras, lo has renovado a su estado original. Conozco a alguien cuyo pasatiempo es el de renovar los Rolls Royce antiguos. No sé cuántos ha hecho ahora, pero creo que alrededor de una docena. Pero en realidad compra un Rolls Royce viejo y lo restaura a su estado original. ¿Qué pasatiempo? Tienes que tener un poco de dinero, creo, para hacer eso, y una gran cantidad de dinero y paciencia. Pero qué maravilloso pasatiempo restaurar los autos Rolls Royce a su estado original. A nosotros, este Dios que nos restaura en la condición original. Piensa en eso. Aquí hay un shock para ti. No creerás esto, pero un día me verás perfecto. Ahora, los que me conocen bien, aquí están mirando mis botas ahora y están tirando del otro. Puedo verlo en sus caras, pero Dios aún no ha terminado conmigo. Como el querido hermano de América, en América oró: Señor, no soy lo que debería ser y no soy lo que voy a ser, pero seguro que no soy lo que fui. Me gusta eso. Ese hombre entendió la salvación. La renovación del Espíritu Santo significa que Dios está devolviendo a su condición original. Ahora, esos son todos los sustantivos, pero hay una gran cantidad de verbos y la Biblia refiere los verbos a los sustantivos porque son más dinámicos, son más activos. Cuando miro todos los verbos, bueno, hay verbos como dado o recibido. Bueno, hay que dar un regalo, hay que recibir un regalo. Y esta palabra bautizado, lo que hemos visto significa sumergido, sumergido en el Espíritu Santo. Ahí está la palabra lleno. Ese es otro verbo que se usa para este momento de recibir. Todos fueron llenos del Espíritu. Ahí está la palabra caer sobre, venir sobre y derramarse sobre. ¡Qué cantidad de palabras! Están conectados con el Espíritu. ¿Alguna vez has notado? ¿Se ha derramado sobre ti? ¿Has sido bautizado? Aquí se utilizan palabras fluidas. Esa es nuestra palabra. Por ejemplo, podemos usar aguacero. Cuando recibes el Espíritu Santo hay un aguacero. Luego está la palabra sellado. Esta es otra palabra comercial. Sellado. Cuando un hombre compraba alguna propiedad, ponía sello sobre ella antes de poder llevarse todo a su casa. De modo que les dijo a todos los demás: esta propiedad es mía, me pertenece.
tiene una marca visible de pertenecer a alguien. Estamos sellados con el Espíritu Santo cuando recibimos el Espíritu Santo. La gente sabe que ahora pertenecemos a Dios. Lo pueden ver. Otra palabra es ungir, como el Antiguo Testamento. Reyes y sacerdotes fueron ungidos con aceite. Somos reyes y sacerdotes ungidos con el Espíritu Santo, como Jesús fue ungido con poder y anduvo haciendo el bien. Todas estas palabras, ahora escucha, eso difícilmente podría suceder a alguien sin que ellos lo supieran, ¿o sí? ¿Podrías imaginar, está lloviendo a alguien hundido en algo, que le cae el cielo encima y sin saber que algo había pasado? Es casi inconcebible. Entonces, ¿por qué tantos cristianos hoy no saben si ha sucedido o no? Tienden a no usar nunca estas palabras. Y tú puedes decir si una persona sabe que ha recibido el Espíritu y se le resulta natural usar estos términos en el Nuevo Testamento. Si realmente no te pasó nada, te garantizo que no dirás, he sido bautizado en el Espíritu. Si no pasó nada, te garantizo que no dirás, yo estaba lleno del Espíritu Santo. Si en realidad no sucedió nada, te garantizo que nunca dirás, el Espíritu cayó sobre mí. Este es el tipo de lenguaje que solo se usa en un evento con experiencia externa, o más bien una experiencia con evidencia externa. Hagámoslo bien. Es como un ataque de gripe, usted lo sabe, y todos los demás lo saben. Entonces tenemos una gran pregunta ahora. ¿Cómo lo sé? ¿Cuál es la evidencia externa de que una persona ha recibido el Espíritu Santo? Bien, encontré la forma más fácil de comenzar, con esta palabra, lleno. ¿Cómo sabes cuando algo es lleno? ¿Cómo saber cuando está lleno el depósito de gasolina? No puedes meter nada para averiguarlo. Esa es la forma más habitual, un desbordamiento. Solo sabes cuando una jarra está llena, cuando esta jarra se desborda. Solo sabe cuando una persona está llena, cuando se desborda. Lo que sea que esté lleno, va a desbordarse. Cuando estás lleno de algo, de ahí es de donde sale. Cuando está lleno de suciedad, saldrá por su boca. Nada que entra en tu boca puede hacerte inmundo. Es lo que sale de tu boca, lo que sale de tu corazón. Si estás lleno de diversión, te ríes. Te he escuchado desbordarte más de una vez esta tarde, te has reído. Porque cuando estás lleno de diversión, tiene que salir en alguna parte, eso es el desbordamiento. Cuando estás lleno de ira, ¿de dónde sale? A veces puede salir de ahí, pero más comúnmente en los círculos cristianos no usamos esto cuando queremos estar enojados. Sale de tu boca y gritas. Cuando estás lleno de dolor, ¿qué haces? Gritas. La gente puede escuchar que estás lleno de dolor porque estás desbordando de ese agujero, de lo que estás lleno. La boca es el desbordamiento. Ahora solo para tomar una cosita que teníamos en la parte anterior cuando dije, cuando obtenemos el Espíritu tenemos el testimonio interno de que Dios es nuestro Padre. Pero mi Biblia dice, cuando gritas, Abba, ese es el Espíritu dando testimonio contigo, que perteneces a Dios. Es un grito, es un pensamiento o un sentimiento interior. Es un krasein. Esa es una palabra griega. Es lo que haces cuando gritas involuntariamente. Dices, ¡ah! ¿Alguna vez has hecho eso? Cuando gritas, lo sabes. Los conductores del asiento trasero lo hacen bastante, ¿sabes? ¡Ah! A veces lo escucho, no cariño, pero gritas. La palabra griega significa gritar involuntariamente, para decir algo que no tenías intención de decir. Si te encuentras gritando Abba, recuerdo a un pescador en las Islas Shetland. Comencé mi ministerio en 1950 en las Islas Shetland. Parece que fue hace años. Y recuerdo a un gran pescador llamado Down Pontinger. En la reunión de oración y este gran pescador con su jersey de pescador azul marino se quedó ahí parado. Las lágrimas corrían por sus mejillas y lloraba Abba, Abba, Abba. Años después yo estaba en Israel y vi a un niño corriendo detrás de su papá gritando Abba, Abba, Abba. Mi mente volvió a Dowdy Pontinger. Cuando gritas Abba, el Espíritu está dando testimonio con tu espíritu de que eres hijo de Dios. Es un grito,
No es algo hacia adentro, es hacia afuera. Es algo que se desborda de la boca, es algo que sale. Ahora bien, puede ser varias cosas. Una de las cosas más comunes mencionadas en el Nuevo Testamento es esta horrible palabra, lenguas. Odio esa palabra. La palabra es idiomas. Y Dios habla todos los idiomas. ¿Sabías que Dios no era inglés? A pesar de que la versión autorizada de la Biblia es esa, Dios no es inglés. Fue Dios quien dio por primera vez los idiomas en la Torre de Babel, para separar a hombres y mujeres para que no pudieran vivir juntos sin Él. Pero el día de Pentecostés dio diferentes idiomas para unir a las personas nuevamente. Dado que Dios habla todos los idiomas, no es de extrañar que cuando te llena te encuentres hablando un idioma que nunca aprendiste. Estaba hablando con Colston Hall de Bristol y solo dije, puedes recibir el Espíritu donde estás sentado, pídele a Jesús que te lo dé. Una ama de casa sentada en la primera fila dijo, Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, y lo hizo, y ella abrió su boca y ella derramó el idioma de Pakistán, alabó a Dios maravillosamente en ese idioma. Y un caballero pakistaní estaba a unos 6 asientos de ella. Saltó de su asiento y pensó, oye, hay alguien de mi pueblo natal aquí. Y se sintió muy decepcionado al descubrir que era una ama de casa de Bristol, aunque entendió algo, que lo que estaba diciendo, sí, podría ser un idioma diferente. No tiene que ser el mismo. Hay otras cosas que salieron de sus bocas en el Nuevo Testamento, pero escuché. Si alguien me dice, ¿debo hablar en lenguas? Le digo, ojalá no hubieras preguntado eso, ojalá hubieras dicho, ¿puedo hablar en lenguas? Porque entonces diré sí. Tan pronto como diga debo, significa que estás reacio, como si Dios le estuviera imponiendo algo que no desea. ¿Puedo? Sí puedes. Es un hermoso regalo. Es el único don del Espíritu que te ayuda. Todos los demás dones son para ayudar a otra persona, pero eso es solo para que te ayudes a ti mismo, para edificarte. Pablo dijo, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Ese es uno de los secretos sobre cómo podía superar la lapidación, los azotes y el naufragio. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se las arregló para superarlos? Él dijo, hablo en lenguas más que todos ustedes. Nunca lo uso en la iglesia, pero en privado lo hago más que nadie, y eso lo edificaba y fortalecía. Podría ser un estallido de elogios. Oré por un misionario reservado muy tímido que me dijo con franqueza, no sé si alguna vez he recibido el Espíritu Santo, ¿orarías por mí? Estábamos sentados en un parque público en América Latina, mucha gente alrededor, le impusieron las manos y dijeron, Señor Jesús, llénale de tu Espíritu, y abrió su boca y dijo, aleluya, y todos miraron hacia alrededor y yo me encogí en la hierba y lo repudié un poco. Finalmente me volví hacia él y le dije, apuesto que nunca has hecho eso antes en tu vida. Él dijo, no, no lo he hecho. Yo no soy ese tipo de personas. Y luego dijo, ¿es así? Le dije, bueno, eso es lo suficientemente bueno para mí. Acabo de escuchar que te desbordas y en 24 horas había sanado a 2 personas enfermas, lo que nunca antes había hecho. Él sabía, siempre hay un desbordamiento de alguna forma de habla espontánea, espiritual espontáneo. Siempre hay un desbordamiento. El habla se conoce en las escrituras como profetizar, ya sea que adopte la forma de un nuevo idioma o tu propio idioma. Ese discurso espiritual espontáneo que se desborda de tu boca es la prueba en el Nuevo Testamento de que el don del Espíritu Santo ahora es tuyo. Y mis 40 minutos se han ido, así que terminaré esta charla. Bien. No estoy terminando, así que lo retomaremos en la última charla.